En este video veremos qué es el pH y cómo surge este concepto a partir de la disociación química del agua. Para hablar del tema del pH debemos hablar primero del fenómeno de disociación química del agua. El agua está conformada por moléculas de agua, es decir, moléculas de H2O. Estas moléculas constantemente están interaccionando entre ellas y en algunos casos pueden dar a la formación de iones, como es el ion hidroxilo y el ion hidronio. Básicamente podríamos considerar el agua como una mezcla de estas tres tipos de moléculas. Vamos, en un vaso de agua siempre vamos a tener moléculas de agua, moléculas de ion hidroxilo y moléculas del ion hidronio. Al interaccionar constantemente las moléculas de agua, se puede considerar que éstas se comportan como una base o un ácido de Bronsted-Lowry. Esto bajo el punto de vista de que constantemente pueden perder o aceptar protones. En la pantalla podemos observar cómo se da esta reacción química, en la cual, al tener dos moléculas de agua, una de ellas va a donar uno de los protones, mientras que la otra molécula de agua va a aceptar este protón. La molécula de agua que pierde el protón se va a convertir ahora en una base conjugada, es decir, en el ion hidroxilo, mientras que la molécula de agua que acepta este protón se va a comportar como un ácido conjugado, es decir, en una molécula de ion hidronio. La reacción de disociación del agua puede reescribirse de distintas maneras. En la primera parte de la imagen tenemos cómo se da la reacción química. En la segunda parte podemos reescribir esto de forma química, es decir, tenemos que una molécula de agua más otra molécula de agua va a reaccionar de forma reversible produciendo una molécula de ion hidroxilo más una molécula de ion hidronio. Este mismo concepto lo podemos reescribir de forma matemática. En este caso tenemos que la concentración de la primera molécula de agua más la concentración de la segunda molécula de agua va a ser igual a la concentración del ion hidroxilo más la concentración del ion hidronio. Esto se puede volver a reescribir de forma que tengamos una constante. Esta constante se le llama constante de disociación ácida. Continuando con el manejo matemático de la ecuación previamente descrita, podemos simplificarla mucho más. Teníamos que como ecuación previa de que la constante de disociación ácida del agua es igual a la concentración del ion hidronio por la concentración del ion hidroxilo sobre la concentración de la primera molécula de agua por la concentración de la otra molécula de agua. Esto podemos aplicarle un poco de matemáticas, eliminar la concentración de agua, seguir varios pasos y al final vamos a obtener una nueva constante, la cual se denomina constante ion producto, que vamos a denominar ahora Kw. Esta constante ion producto del agua va a ser igual a la concentración del ion hidronio por la concentración del ion hidroxilo. Algo interesante que surge de esta ecuación matemática es que experimentalmente se ha comprobado que el producto de las concentraciones del ion hidroxilo por la concentración del ion hidronio va a ser una constante y que esta constante va a ser de 1 por 10 a la menos 14 molar. Esto para todas las soluciones acuosas que se encuentren a 25 grados centígrados. Esto se demuestra o se presenta en el siguiente desarrollo matemático, en el cual tenemos que Kw va a ser igual a la concentración del ion hidronio por la concentración del ion hidroxilo. Entonces Kw va a ser igual entonces a 1.0 por 10 a la menos 7 molar por 1.0 por 10 a la menos 7 molar. Por lo tanto, Kw, la constante ion producto, va a ser igual a 1.0 por 10 a la menos 14 en soluciones acuosas a 25 grados centígrados. Ahora que conocemos el valor de Kw, que es 1.0 por 10 a la menos 14, podemos utilizar esta información para calcular la concentración de uno o de otro ion, a partir de la información de la concentración que conocemos de uno u otro ion. Aquí la ecuación podemos dividirla en dos grandes ramas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. En la línea de ecuaciones a la derecha podemos observar que si queremos calcular la concentración del ion hidroxilo a partir de la concentración del ion hidronio, tenemos que la ecuación resultante es que la concentración del ion hidroxilo va a ser igual
a 1.0 por 10 a la menos 14 molar entre la concentración del ion hidronio. Por el contrario, si yo quiero calcular la concentración del ion hidronio a partir de la concentración del ion hidroxilo, tenemos entonces que la ecuación nos queda que la concentración del ion hidronio va a ser igual a 1.0 por 10 a la menos 14 molar entre la concentración del ion hidroxilo. Ahora que ya tenemos las ecuaciones para calcular las concentraciones de los iones del agua, es posible utilizar esta información para calcular la concentración de iones en diferentes soluciones. Así, por ejemplo, si la concentración de iones hidronio en una taza de café es de 1 por 10 a la menos 5 molar, es posible utilizar este valor para calcular la concentración de iones hidroxilo. Para esto simplemente sustituimos los valores dentro de la ecuación. Tenemos entonces que la concentración de iones hidroxilo va a ser igual a Kw sobre la concentración de iones hidronio. Como conocemos los dos valores, es simplemente cuestión de realizar una división. Tenemos entonces que la concentración de iones hidroxilo va a ser igual a 1.0 por 10 a la menos 14 entre 1.0 por 10 a la menos 15. Realizando la operación, tenemos entonces que la concentración de iones hidroxilo en una taza de café va a ser igual a 1.0 por 10 a la menos 9 molar. El problema de manejar concentraciones de iones en soluciones es que tienen valores muy pequeños. Por ejemplo, el dato anterior o el resultado anterior de la taza de café nos había dado un resultado de 1 por 10 a la menos 9 molar. Para resolver este problema se inventó lo que es la escala pH. La escala pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución acuosa. El pH indica la concentración de iones hidronio que están presentes en determinadas disoluciones. Esto se calcula por medio de la siguiente fórmula, que nos dice que el pH va a ser igual a menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones hidronio. El pH se mide en una escala de 1 a 14, lo cual nos indica qué tan ácido o qué tan básica es una solución, siendo las soluciones más ácidas cercanas al 1 y siendo las soluciones más básicas las que se encuentran hacia el orden del 14. Dado que el pH es una medida en una escala logarítmica, tiene el inconveniente de que una pequeña diferencia en el pH se traduce en un gran cambio en la concentración de iones hidronio. Por ejemplo, una diferencia de una unidad en el pH significa que un cambio de 10 veces en la concentración del ion hidronio está sucediendo. La importancia del pH radica en que tiene un papel muy importante en cómo se da la velocidad de las reacciones bioquímicas, especialmente en las reacciones enzimáticas y en el flujo eléctrico. Asimismo, la determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes y más usados en ciencias, tales como química, bioquímica y química de suelos, dado que el pH determina muchas de las características notables de la estructura y actividad de las biomoléculas y por lo tanto del comportamiento de células y organismos. Ahora que ya conocemos un poco del pH, podemos plantearnos un pequeño problema. Digamos, por ejemplo, que se nos pide determinar el pH de una muestra de orina. Y se nos dice que esta muestra de orina tiene una concentración de iones hidronio de 1 por 10 a la menos 5 molar. Tomando la fórmula del pH, tenemos entonces que el pH va a ser igual a menos el logaritmo base 10 de la concentración de iones hidronio. Sustituyendo los valores, tenemos entonces que el pH va a ser igual a menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 5. Realizando la operación, tenemos entonces que va a ser igual a menos paréntesis menos 5 igual a 5. Realizando la operación de signos, tenemos entonces que el resultado es 5 positivo. Tenemos entonces que el resultado final es que el pH de la muestra de orina es de 5, lo cual nos indica que es ligeramente ácida. Para más videos del tema, busca en las listas de reproducción del canal y no olvides compartir este video con tus amigos.